El mayor riesgo para tu capital no está en los mercados. No está en la volatilidad, ni en las recesiones, ni en los titulares de pánico que gritan desde las pantallas. Después de más de 50 años navegando estas aguas, gestionando miles de millones de dólares a través de la crisis del petróleo de los 70, el lunes negro del 87, la burbuja tecnológica del 2000 y el colapso financiero de 2008, he aprendido que la máquina económica tiene sus ciclos, sus ritmos predecibles. Son peligrosos, sí, pero comprensibles. El verdadero peligro, el que aniquila más patrimonios que cualquier crash bursátil, es mucho más cercano, mucho más sutil. Se sienta contigo a la mesa en las cenas familiares. Reside en la bienintencionada ignorancia de las personas que más te quieren. El error fatal que veo repetirse generación tras generación es confundir el amor con la credibilidad. Es aceptar un mapa financiero obsoleto de quienes, en su desesperado intento por protegerte del dolor, te anclan a su propio estancamiento. La mayoría piensa que el consejo financiero de un padre o un abuelo es oro puro, porque viene de un lugar de afecto. La realidad es que, a menudo, es un veneno lento, una herencia de miedos y creencias limitantes que no se corresponden con el funcionamiento real de la máquina económica. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan de los que quiebran no es su capacidad para predecir el futuro. Nadie puede hacer eso. La diferencia fundamental es su capacidad para construir un sistema de toma de decisiones basado en principios atemporales, no en emociones o consejos populares. Piensa en esto. Tus seres queridos te dirán que la bolsa es un casino, que comprar una casa es la inversión más segura, que lo mejor es tener el dinero en el banco donde puedas verlo. Lo dicen porque te quieren y desean que evites el riesgo. Pero no se trata de evitar el riesgo, se trata de entenderlo y gestionarlo. Puedes tener la ilusión de seguridad a corto plazo que te da el dinero en efectivo, o puedes tener el crecimiento a largo plazo que genera la propiedad de activos productivos. Rara vez puedes tener ambos al máximo. El universo no funciona así. Durante décadas, he visto este patrón repetirse. Personas brillantes, con un enorme potencial, sabotean sus futuros financieros porque siguen un guión escrito por alguien que nunca entendió el juego. Aceptan como verdades absolutas ideas que no han sido probadas en el campo de batalla de los mercados. La economía funciona como una máquina, impulsada por la productividad humana y los ciclos de deuda a corto y largo plazo. No es un misterio insondable. Es un sistema con causas y efectos. Si entiendes la máquina, puedes posicionarte para que sus movimientos te impulsen hacia adelante, en lugar de aplastarte. El consejo de tu familia, por bien intencionado que sea, a menudo ignora por completo la existencia de esta máquina. Se basa en anécdotas, en el miedo a la pérdida, en una visión del mundo de hace 40 años. Te están dando el manual de instrucciones de un coche de caballos para intentar pilotar un cohete. El resultado es predecible, el desastre. Por eso, el principio más importante que quiero compartir contigo no es una fórmula mágica de inversión. Es un principio para la vida que tiene una aplicación crucial en las finanzas: la credibilidad ponderada. Se trata de aprender a construir un cortafuegos entre tus emociones y tu capital. Se trata de aprender a distinguir entre la opinión de alguien a quien quieres y el consejo de alguien que ha demostrado repetidamente su éxito en el dominio del que habla. Este principio te permitirá ser el primero de tu linaje en romper el ciclo, en construir una riqueza que no solo te dé libertad a ti, sino que cambie las oportunidades para las generaciones que vengan después. Si estos principios sobre cómo funciona realmente el mundo del dinero resuenan contigo y quieres dejar de operar con mapas obsoletos, te invito a suscribirte. Juntos, continuaremos desglosando la máquina y construyendo un sistema para tu éxito. Para entender por qué el principio de credibilidad ponderada es la única defensa real para tu capital, primero debemos desmontar la arquitectura de los consejos bien intencionados que recibes en la mesa familiar. Pensemos en los tres pilares del evangelio financiero tradicional. Primero, el dinero en el banco es seguro. Segundo, la bolsa es un casino peligroso. Y tercero, comprar tu casa es la mejor inversión que harás en tu vida. Estos no son solo consejos, son dogmas culturales transmitidos de padres a hijos con el peso del amor y la experiencia vivida. Pero la máquina económica ha evolucionado, y estos dogmas, que quizás tuvieron sentido en el mundo de 1970, son hoy trampas mortales. Empecemos por la idea de que el dinero en efectivo, guardado en una cuenta de ahorros, es seguro. La mayoría piensa que la seguridad financiera es no perder el número que ven en su extracto bancario. La realidad es que la seguridad financiera es mantener y aumentar tu poder adquisitivo a lo largo del tiempo. El dinero en efectivo es el único activo que tiene una garantía del 100% de perder valor cada año.
La inflación, ese impuesto silencioso e invisible, es un engranaje constante en la máquina económica. Durante la década de 1970, la inflación en Estados Unidos promedió más del 7% anual. Si hubieras guardado 100.000 dólares bajo el colchón en 1970, para 1980 tu poder de compra se habría reducido a menos de 50.000 dólares. Perdiste la mitad de tu patrimonio sin hacer una sola mala inversión, simplemente por seguir el consejo de ser prudente. No se trata de no tener efectivo, se trata de entender su función. Es una herramienta para la liquidez, no un vehículo para la riqueza. Puedes tener la tranquilidad de ver un número estable en tu cuenta, o puedes tener el crecimiento real que protege tu futuro. El universo rara vez te permite ambos a la vez. Ahora el segundo dogma. La bolsa es un casino. Este miedo nace de la confusión entre especulación e inversión. Quienes ven la bolsa como un casino son aquellos que apuestan por una o dos acciones de moda, basándose en un titular o en el consejo de un cuñado. Eso, efectivamente, es jugar, pero la inversión es algo completamente distinto. Es poseer una pequeña parte de los motores de la productividad humana. Es comprar un trozo de las empresas que están creando el futuro. Durante más de 50 años en el mercado, he visto este patrón repetirse. El pánico vende en el fondo y la euforia compra en la cima. El problema no es el mercado, es la psicología humana. La gente se enfoca en las caídas del 20% o 30% que ocurren cada ciertos años, como en 2000 o 2008, pero ignora el crecimiento compuesto del 8% o 10% anual que ha ofrecido el mercado a largo plazo. Un sistema de inversión robusto no intenta adivinar los movimientos del mercado, sino que se beneficia de su tendencia ascendente a largo plazo, impulsada por el ingenio humano. Finalmente, el mito de la casa como la mejor inversión. Tu casa es, ante todo, un lugar para vivir. Es un activo con un coste de mantenimiento enorme, es profundamente ilíquido y representa una apuesta masiva y concentrada en un único mercado inmobiliario local. En 2008, millones de personas que creían que su casa era una fortaleza financiera vieron cómo se convertía en su ancla, perdiendo un 30%, 40% o incluso 50% de su valor, y dejándolos con una deuda mayor que el valor del activo. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es que entienden que la concentración es el camino más rápido hacia la ruina. El consejo familiar, nacido del amor, te empuja a concentrar tu riesgo en lo que ellos perciben como seguro. La lógica de la máquina económica, sin embargo, exige lo contrario, una diversificación radical. Una vez que entiendes que los pilares del consejo financiero tradicional son frágiles, la pregunta obvia es, ¿cuál es la alternativa? Si no es el efectivo, ni la especulación en bolsa, ni la concentración en una sola propiedad. ¿Cómo se construye una verdadera fortaleza financiera? La respuesta yace en uno de los principios más bellos y poderosos que he descubierto. La construcción de una cartera que funcione como una máquina para todo tipo de clima, lo que llamo el All-Weather Portfolio. La mayoría de la gente intenta predecir el futuro. Pasan su tiempo tratando de adivinar si la economía crecerá o se contraerá, si la inflación subirá o bajará. La realidad es que nadie, ni yo, ni los banqueros centrales, ni los genios de Wall Street, puede predecir el futuro de manera consistente. Es un juego de tontos. Lo que sí podemos hacer es entender el presente y saber que existen 4 estaciones económicas posibles. Un crecimiento mayor al esperado, un crecimiento menor al esperado, una inflación mayor a la esperada y una inflación menor a la esperada. Cada una de estas estaciones beneficia a un tipo de activo y perjudica a otros. En lugar de intentar predecir el clima, construyes una casa que pueda soportar cualquier tormenta. Piensa en tu cartera como un sistema, no como una colección de apuestas. Este sistema debe estar equilibrado para que, sin importar qué estación económica se presente, una parte de tu cartera esté prosperando y compensando a la parte que está sufriendo. Esto se logra a través de la diversificación inteligente, que no es simplemente tener muchos activos diferentes. Es tener activos que tengan una baja correlación entre sí, es decir, que no se muevan en la misma dirección al mismo tiempo. En mis 50 años de mercado, he visto que la combinación de activos no correlacionados es lo que yo llamaría el santo grial de la inversión. Un ejemplo simplificado de esta máquina para todo clima podría tener esta composición. Un 30% en acciones, que prosperan en épocas de crecimiento económico. Un 40% en bonos del tesoro a largo plazo y que suelen funcionar bien cuando el crecimiento se desacelera y los tipos de interés bajan.
un 15% en bonos del tesoro a medio plazo, que ofrecen más estabilidad. Y luego, para protegernos de la inflación, un 7, 5% en oro y un 7, 5% en una cesta diversificada de materias primas. Estos dos últimos activos tienden a revalorizarse cuando el poder adquisitivo de la moneda se erosiona. Observa la lógica de la máquina. Si la economía entra en una recesión inesperada, como en 2008, tus acciones sufrirán, pero tus bonos a largo plazo probablemente se dispararán a medida que el Banco Central baje los tipos de interés para estimular la economía. Si por el contrario la inflación se dispara, como en los años 70, tus bonos sufrirán, pero el oro y las materias primas protegerán tu capital. No se trata de obtener rendimientos espectaculares cada año. Se trata de obtener rendimientos consistentes y positivos a lo largo del tiempo, con una volatilidad mucho menor. Es la diferencia entre un coche de carreras que puede estrellarse en cualquier curva y un vehículo todoterreno que te llevará a tu destino de forma segura, sin importar el terreno. Puedes tener la emoción de perseguir la próxima gran acción, o puedes tener la serenidad de saber que tu patrimonio está diseñado para sobrevivir y prosperar en cualquier escenario. El universo no te permite tener la máxima seguridad y el máximo rendimiento a la vez. Este enfoque sistémico te libera de la necesidad de tener razón sobre el futuro y te protege del mayor enemigo del inversor, tus propias emociones. Ahora llegamos al corazón del problema y a la aplicación del principio que lo resuelve todo. La credibilidad ponderada. Hemos establecido que el consejo financiero familiar suele ser defectuoso y hemos diseñado una máquina de inversión, el All-Weather Portfolio, que es lógicamente superior. Pero la lógica por sí sola no es suficiente. El verdadero campo de batalla no está en los mercados, sino en tu propia mente y en las conversaciones con tus seres queridos. Aquí es donde el amor se convierte en un riesgo. Cuando tu padre, a quien admiras y respetas, pues te mira a los ojos y te dice que estás cometiendo una locura al no comprar una casa o al invertir en esos bonos extraños. La presión emocional es inmensa. Tu instinto es ceder, confiar en él. Confundes su amor y su éxito en su propio campo, ya sea la medicina, la abogacía o la ingeniería, con una credibilidad universal en todos los campos, incluyendo las finanzas. Este es el error fatal. El principio de credibilidad ponderada es un sistema para filtrar el ruido y tomar decisiones basadas en la evidencia y el mérito, no en la emoción o la jerarquía familiar. Funciona así. Para cualquier decisión importante, identifica a las personas más creíbles que puedas encontrar y pondera sus opiniones. ¿Cómo se define a una persona creíble? No es por su nivel de confianza o lo mucho que te quiere. Una persona creíble tiene dos características. Primero, ha tenido éxito repetidamente en el dominio específico del que estás hablando. No una vez, sino muchas. Y segundo, es capaz de explicar los principios causales detrás de su éxito, de una manera que tenga sentido para ti. Apliquemos esto. Tu padre puede ser un cirujano de renombre mundial. Su credibilidad en cirugía es un 10 sobre 10. Pero, ¿cuál es su historial en los mercados financieros? ¿Ha gestionado con éxito un patrimonio a través de múltiples ciclos económicos? ¿Puede explicarte la relación entre el crecimiento, la inflación y los precios de los activos? Si la respuesta es no, su credibilidad en este dominio específico es, quizás, un 2 sobre 10. Por otro lado, un inversor que ha demostrado durante décadas que puede navegar por los mercados, que ha construido sistemas que funcionan y que puede articular los principios detrás de ellos, tiene una credibilidad de 9 o 10. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es que aprenden a dar un peso mucho mayor a la opinión del experto creíble que a la del ser querido no creíble, por mucho que duela. No se trata de faltarle el respeto a tu familia. Se trata de respetar la realidad. Es un acto de amor propio y de responsabilidad para con tu futuro. Implementar esto requiere coraje. Significa tener conversaciones difíciles. Significa decir, papá, te quiero y valoro tu opinión más que la de nadie en casi todo. Pero en este tema específico, he decidido seguir un sistema basado en los principios de personas que han demostrado su éxito en este campo durante décadas. Significa construir un cortafuegos mental. En un lado, el amor, el afecto y la conexión con tu familia. En el otro, tu máquina de toma de decisiones financieras, que opera con lógica fría, principios atemporales y datos. Gestioné miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que las mayores pérdidas nunca vinieron de un error de cálculo en un modelo, sino de permitir que una opinión emocional y no creíble influyera en una decisión crítica. Al adoptar la credibilidad ponderada, dejas de ser un receptor pasivo de la sabiduría popular de tu linaje. Te conviertes en el arquitecto de tu propio sistema,
El primer ingeniero de tu familia que decide construir una nueva máquina financiera. Una diseñada no en base al miedo y la anécdota, sino en base a los principios inmutables que gobiernan la economía. Este es el paso que te permite romper el ciclo y empezar a construir una riqueza generacional real. Pasemos de la filosofía a la ingeniería financiera. Construir tu máquina para todo clima no es un acto de fe, es un proceso de ensamblaje lógico. La primera estrategia, y la más fundamental, es la diversificación radical a través de la no correlación. La mayoría de la gente piensa que diversificar es comprar acciones de 20 empresas diferentes en lugar de una. La realidad es que si todas esas empresas son tecnológicas y están en Estados Unidos, no estás diversificado. Estás concentrado en un solo tipo de clima económico, el crecimiento soleado. La verdadera diversificación consiste en poseer activos que se comporten de manera diferente, incluso opuesta, en las distintas estaciones económicas. No se trata de tener muchas cosas, se trata de tener el equilibrio correcto de cosas diferentes. La máquina económica, en su nivel más simple, se mueve por dos ejes, el crecimiento y la inflación. Ambos pueden subir o bajar respecto a las expectativas del mercado. Esto nos da cuatro escenarios, cuatro estaciones. Crecimiento al alza con inflación a la baja, el escenario ideal. Crecimiento a la baja con inflación a la baja, recesión o depresión. Crecimiento al alza con inflación al alza, sobrecalentamiento económico. Y crecimiento a la baja con inflación al alza, la temida estanflación. Tu cartera debe tener componentes que prosperen en cada uno de estos climas. La implementación es más sencilla de lo que parece. Piensa en estas asignaciones como el plano de tu máquina. 30% en acciones. Índices amplios como el S&P 500, que se benefician del crecimiento económico. 40% en bonos del tesoro a largo plazo. 20-25 años, que se benefician cuando el crecimiento y la inflación caen y los bancos centrales bajan los tipos. 15% en bonos del tesoro a medio plazo, 7-10 años, que ofrecen estabilidad. 7. 5% en oro y 7. 5% en una cesta de materias primas, que se benefician cuando la inflación sube y el valor del dinero cae. Veamos cómo funciona esta máquina en una crisis real. En 2008 la máquina del crecimiento se paró en seco. El S&P 500 se desplomó casi un 40%. Una cartera compuesta únicamente por acciones fue aniquilada. El consejo familiar de "sal de ahí" habría provocado que vendieras en el peor momento posible. Sin embargo, la máquina All Weather se comportó de manera muy diferente. Mientras las acciones se hundían, la Reserva Federal recortó drásticamente los tipos de interés para salvar la economía. Esto hizo que el valor de los bonos del tesoro a largo plazo se disparara. El oro también actuó como un refugio seguro. La caída del 40% en la parte de acciones de la cartera fue amortiguada masivamente por las ganancias en las otras partes. El resultado final fue una pequeña pérdida o incluso una ligera ganancia en un año en el que la mayoría perdió la mitad de su patrimonio. No es magia, es equilibrio, es ingeniería. Puedes tener la adrenalina de intentar adivinar qué acción se disparará, o puedes tener la profunda tranquilidad de saber que tu sistema está diseñado para la supervivencia. El universo no te permite ambos. El error que comete la mayoría es perseguir el rendimiento. Se enamoran de un activo que ha subido mucho, como las acciones tecnológicas a finales de los 90, y concentran todo su capital ahí. Cuando estalló la burbuja en el año 2000, esas carteras se evaporaron. El inversor que sobrevive no es el más inteligente, sino el más humilde. Es el que reconoce que no puede predecir el futuro y, por lo tanto, construye una estructura que no depende de esa predicción. El beneficio psicológico es inmenso. Te libera del ruido diario de los medios financieros. Ya no te importa si el mercado sube o baja un 2% en un día. Tu atención se desplaza de la predicción a la gestión del sistema. Dejas de ser un espectador ansioso y te conviertes en el ingeniero jefe de tu propio futuro financiero, inmune al pánico que te susurran al oído en la siguiente reunión familiar. La segunda estrategia es el mecanismo de autocorrección de tu máquina, el rebalanceo sistemático. Si la diversificación radical es el diseño del motor, el rebalanceo es el sistema de mantenimiento que asegura que funcione de manera óptima a lo largo del tiempo. Es quizás la acción más contraintuitiva y psicológicamente difícil, y por eso mismo una de las más poderosas. ¿Qué es? Rebalancear es simplemente el acto de vender periódicamente una parte de los activos que han crecido por encima de su asignación objetivo y usar ese dinero para comprar los activos que han caído por debajo de su objetivo. Por ejemplo,
Si después de un gran año en bolsa, tu 30% de acciones ahora representa el 40% de tu cartera, vendes ese 10% extra de acciones y redistribuyes el dinero entre los bonos, el oro y las materias primas para devolver todo a sus porcentajes originales. ¿Por qué funciona? Porque te obliga a hacer mecánicamente lo que emocionalmente es casi imposible: vender alto y comprar bajo. La mayoría de la gente, impulsada por la euforia y el consejo popular, hace exactamente lo contrario. Compran más de lo que ya ha subido mucho, comprar alto, y venden en pánico lo que ha caído, vender bajo. El rebalanceo es un algoritmo que te obliga a ser un contrarian disciplinado. En mis 50 años en el mercado, he visto que la falta de un sistema de rebalanceo es lo que convierte una buena estrategia de asignación de activos en una cartera desequilibrada y de alto riesgo con el tiempo. Pensemos en el periodo posterior a la crisis de 2008. De 2009 a 2019, las acciones tuvieron una racha alcista espectacular. Una cartera all-weather que no se hubiera rebalanceado habría visto cómo su componente de acciones crecía del 30% a quizás el 50% o 60%. Parecería genial en el papel, pero la máquina habría perdido su equilibrio. Se habría vuelto mucho más vulnerable a una futura caída del mercado de valores. El rebalanceo, realizado anualmente, te habría forzado a vender acciones cada año durante esa subida, cristalizando ganancias, y a comprar más bonos y materias primas, manteniendo el perfil de riesgo bajo control. No se trata de maximizar las ganancias en un mercado alcista, se trata de asegurar la supervivencia en todos los mercados. ¿Cómo implementarlo? La forma más sencilla es fijar una fecha, por ejemplo, el día de tu cumpleaños cada año, para revisar tu cartera y hacer los ajustes necesarios. Otra opción es establecer bandas de tolerancia. Por ejemplo, si alguna clase de activo se desvía más de un 5% de su objetivo, si las acciones, con un objetivo del 30%, suben al 35% o caen al 25%, se activa el rebalanceo. Esto crea un sistema basado en reglas, no en emociones. El beneficio psicológico es el cortafuegos definitivo contra los malos consejos. Cuando tu cuñado te diga en Navidad que las acciones son lo único que importa, deberías ponerlo todo ahí. Tu respuesta no es una opinión, es un proceso. Mi sistema está diseñado para el equilibrio. De hecho, el buen rendimiento de las acciones este año significa que mi sistema me indica que debo vender algunas para comprar otros activos que están más baratos. Esta respuesta cambia el juego. Te posiciona no como alguien que sigue corazonadas, sino como el operador de una máquina lógica. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es la disciplina para ejecutar un sistema, especialmente cuando va en contra de la manada. Puedes tener la validación social de seguir a la multitud, o puedes tener la robustez a largo plazo de un sistema disciplinado. El universo casi nunca te da ambos. El rebalanceo es la encarnación de la credibilidad ponderada en acción. Estás dando un peso del 100% a la lógica de tu sistema predefinido y un peso del 0% al pánico o la euforia del momento. Es el acto final de tomar el control, de asegurar que tu futuro financiero sea el resultado de un diseño inteligente, no de una serie de reacciones emocionales a los consejos bien intencionados de las personas que te quieren. Si este contenido está teniendo sentido para ti, deja tu like y suscríbete al canal. Ahora, continuemos. Hemos recorrido un largo camino juntos en esta conversación. Hemos viajado desde la mesa de tu comedor, el epicentro del consejo financiero bien intencionado pero peligroso, hasta los engranajes más profundos de la máquina económica global. Ahora es el momento de ensamblar todas las piezas, de ver el plano completo de la fortaleza que estás construyendo. Este no es solo un resumen, es el manual de operaciones de tu nueva vida financiera. Una vida gobernada por principios, no por pánico. La mayoría de la gente cree que la libertad financiera es una cifra en una cuenta bancaria. La realidad es que la libertad financiera es un estado mental que se consigue a través de un sistema robusto. Es la tranquilidad que proviene de saber que has construido una máquina que trabaja para ti, sin importar si el sol brilla o si la tormenta arrecia. El marco completo que te he presentado descansa sobre tres pilares interconectados, como un trípode que no puede ser derribado. El primer pilar, y el más fundamental, es tu sistema operativo mental, el principio de la credibilidad ponderada. Este es el cortafuegos. Es el filtro que debes instalar entre el mundo exterior y tu cartera de decisiones. Te obliga a preguntarte, no, ¿quién me está dando este consejo? Sino, ¿cuál es el historial demostrado de esta persona en este dominio específico? Este principio te libera de la tiranía de la opinión popular y de la culpa emocional de ignorar a tus seres queridos. No es un acto de deslealtad,
Es el máximo acto de responsabilidad para con tu futuro y el de ellos. El segundo pilar es el motor de tu máquina, el All-Weather Portfolio. Esta no es una colección de apuestas, es un sistema de equilibrio. Su diseño se basa en la humilde admisión de que no podemos predecir el futuro. En lugar de intentar adivinar qué estación económica vendrá, poseemos una combinación de activos, acciones, bonos a largo y medio plazo, oro y materias primas, que están diseñados para prosperar en cada una de las cuatro estaciones posibles. Es la encarnación de la diversificación radical. Durante mis más de 50 años gestionando miles de millones, he aprendido que lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es su capacidad para generar rendimientos espectaculares en los buenos tiempos, sino su capacidad para proteger su capital en los malos. El All Weather está diseñado precisamente para eso, para la supervivencia y el crecimiento constante. El tercer pilar es el sistema de mantenimiento, el rebalanceo sistemático. Este es el algoritmo que te obliga a actuar con lógica en lugar de emoción. Al vender lo que ha subido y comprar lo que ha bajado para mantener tus asignaciones objetivo, estás automatizando la disciplina de vender caro y comprar barato. Es la fuerza que impide que tu máquina cuidadosamente equilibrada se desvíe hacia la concentración y el riesgo con el paso del tiempo. Este marco completo está diseñado para protegerte de los errores de comportamiento que destruyen más patrimonio que cualquier crisis. El primer error es la reacción emocional. El pánico que te lleva a vender en el fondo del mercado de 2008 o la euforia que te lleva a comprar acciones tecnológicas en la cima de 1999. Tu sistema basado en reglas te protege de estos impulsos. El segundo error es el sesgo de actualidad, la tendencia a extrapolar el pasado reciente hacia el futuro indefinidamente. El rebalanceo te obliga a hacer lo contrario. El tercer error es la concentración. El consejo familiar te empuja a concentrarte en una casa, en las acciones de la empresa para la que trabajas. La máquina económica te enseña que la concentración es el camino más rápido a la ruina, y la diversificación es la única defensa sensata. Finalmente, el cuarto error es la arrogancia de la predicción. Tu sistema se basa en la humildad. No necesitas saber qué va a pasar para tener éxito. Solo necesitas un plan robusto que funcione independientemente de lo que pase. Puedes tener la emoción de intentar ser un héroe que predice el futuro, o puedes tener la paz de ser el ingeniero de un sistema que no lo necesita. El universo no te permite ser ambos. Al adoptar este marco de tres pilares, dejas de ser una hoja llevada por el viento de los titulares y las opiniones familiares. Te conviertes en el arquitecto, tomas el control y, lo más importante, inicias una nueva herencia. Te conviertes en el primer eslabón de una cadena de prosperidad basada en la sabiduría, no en el miedo. Dejas de ser el receptor de un mapa obsoleto y te conviertes en el cartógrafo de un nuevo territorio para tu familia, un territorio de resiliencia y verdadera libertad. Al final de todo, este viaje no trata sobre el dinero. El dinero es solo una herramienta, un medio para un fin. La mayoría de la gente pasa su vida persiguiendo el dinero, pensando que es el destino final. La realidad es que el dinero es simplemente combustible. La pregunta importante no es cómo conseguir más combustible, sino cuál es el propósito del viaje. El verdadero objetivo es diseñar una vida en la que puedas ser tú mismo, perseguir tus pasiones y contribuir al mundo de una manera significativa, libre de la ansiedad paralizante que la inseguridad financiera impone sobre el espíritu humano. El sistema que hemos diseñado juntos, la máquina de credibilidad ponderada, el portafolio all-weather y el rebalanceo sistemático, no es un fin en sí mismo. Es el vehículo que te lleva a ese destino. Su propósito es automatizar tu seguridad financiera para que puedas liberar tu mente, tu tiempo y tu energía para las cosas que realmente importan: tus relaciones, tu salud, tu aprendizaje y tu impacto. En 50 años observando los mercados y la naturaleza humana, he visto este patrón repetirse una y otra vez. Las personas que logran un éxito duradero, tanto en la vida como en las finanzas, son aquellas que pasan de ser jugadores a ser diseñadores de máquinas. El jugador intenta ganar cada mano, reacciona a cada carta, vive en un estado de constante estrés y esperanza. El diseñador de máquinas da un paso atrás. Estudia las probabilidades, entiende el sistema en su conjunto y construye un proceso que le da una ventaja a largo plazo. El diseñador sabe que perderá algunas manos, pero confía en que su máquina ganará la partida. Tu familia, con todo su amor, te ha enseñado a ser un jugador. Te han enseñado a temer la carta de la caída del mercado, a apostar todo en la carta de la propiedad inmobiliaria.
y a guardar tus fichas bajo el colchón. Mi objetivo ha sido mostrarte cómo convertirte en el diseñador, cómo construir una máquina que te permita jugar el juego de la vida en tus propios términos. Esto requiere un cambio profundo de identidad. Ya no eres la persona que pide consejos financieros en las cenas familiares. Eres la persona que tiene un sistema. Ya no eres quien reacciona a las noticias. Eres quien rebalancea su portafolio según un calendario preestablecido. Ya no eres quien se preocupa por la próxima recesión. Eres quien se asegura de que su máquina esté preparada para cualquier clima. Este es el verdadero significado de la riqueza. No es la opulencia, es la opcionalidad. Es la capacidad de decir no. Es la libertad de tomar decisiones basadas en tus principios, no en tus necesidades económicas. Es la serenidad de saber que tu futuro no depende de la próxima decisión acertada, sino de la solidez del sistema que has construido hoy. Al hacer esto, te conviertes en el ancestro que tu descendencia recordará como el punto de inflexión, el que cambió la conversación familiar del miedo a la estrategia, de la anécdota a los principios, el que entendió que la economía, como la vida, es una máquina, y que tu trabajo no es predecir sus movimientos, sino construir algo tan hermoso y robusto que pueda bailar con ella, sin importar la música que suene. La mayor herencia que puedes dejar no es tu dinero, sino los principios que lo construyeron. ¿Estás operando con el mapa obsoleto de tu familia? ¿O estás construyendo tu propia máquina para navegar la realidad? Déjame saber en los comentarios cuál ha sido el mayor obstáculo financiero heredado que has enfrentado o el principio más valioso que has aprendido aquí. Si estás listo para dejar de reaccionar y empezar a construir, suscríbete para más contenido sobre los principios que gobiernan el éxito y el fracaso.